Buenas noches a todos. Un año más nos reunimos en estos días, final del mes de septiembre, el último domingo, fin de semana de septiembre, para celebrar nuestro tradicional rosario en torno y fiesta y procesión en torno a la Santísima Virgen del Carmen. Siempre este acto va precedido de la presentación de la revista y pues la información que ya los hermanos tenemos de los actos de estos días, Dios mediante, que el tiempo nos deje. Y bueno, ya sabéis que el acto es muy sencillo, consiste en la presentación de la revista y tengo en la mesa las palabras del hermano mayor invitando y las palabras de don Sebastián Barahona para presentar la revista como todos los años, y luego las palabras del hermano mayor y cerramos cantando a la Virgen Santísima. Tengo en la mesa al hermano mayor de este año, al saliente, a mi derecha, el hermano mayor de este año a mi izquierda, y el entrante, ya lo conocemos, y Fernando, que es el alma mater de este acto de hoy, ¿no? Pues el esfuerzo que supone en estas pocas páginas, tal como la situación en la que nos encontramos económica, y bueno, pues que un año y otro año ya es el número 8, de la revista, ¿no? Entonces, pues un esfuerzo que agradecemos todos los hermanos de la cofradía, el esfuerzo que hace con toda dignidad y pocas cofradías, no solamente aquí en nuestro pueblo, sino en otros sitios, que tenga una revista con esta dignidad en este año de la fe, 2012-2013. Bueno, pues damos la palabra. Martín va a presentar a don Sebastián. Damos la palabra. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Bueno, el amigo Fernando, y culpable de que exista la revista y durante ya 8 años, aunque este año estaba un poquillo más cansado, yo ya le he dicho que pida ayuda, que no tendrá problema, que habrá gente dispuesta a ayudarle. El Mengiba habla de septiembre, he hablado de la Rosario. El último domingo es el que dedicamos a nuestra Virgen del Carmen. Comienzan los actos desde hace 8 años con la presentación de la revista, que antes no existía, ¿no? Y de la que él se encarga. Esto tiene una base poco. Este año me ha encargado a mí que presenta a don Sebastián Barahona Vallecillo, quien a continuación nos va a hablar de nuestra octava revista. Como nuestro presentador es muy conocido por todos nosotros, es difícil decir algo que en tantos actos en los que ha intervenido en nuestro pueblo y fuera de él, como devoto de la Virgen, como cronista y como otros, etcétera, pues es difícil decir algo nuevo. Sin embargo, pues yo voy a hablar de cómo lo conocí y cómo ha sido mi trato con él, ¿no? Lo conocí como maestro, y antes de conocerlo como maestro, por la referencia de mi casa, porque había sido maestro de mi hermano Bernabé y mi hermana Juana, y luego fue maestro mío en quinto curso, allí en el antiguo colegio José Plata, en el pabellón de las niñas, claro, porque a las niñas no podíamos pasar a la zona de las niñas en aquella época, pero eran otros tiempos. Maestro de varias generaciones de mengibareños y conocido por todos, pues yo digo que es difícil descubrir algo nuevo. Recuerdo que en aquel antiguo José Plata, en quinto curso, nos daba sociales, era nuestro tutor, y también empezábamos francés, que no se empezaba entonces hasta sexto, y aquello fue para nosotros una novedad importante, con aquel cassette antiguo que iba cantando con las cintas, y nosotros teníamos que ganar pronunciación con aquello. Y luego, en lo que se refiere a la devoción a la Virgen María, en las tardes de mayo, el mes de las flores, íbamos al pasillo de la fuente, todos del colegio hasta quinto, que era los que estábamos allí, a rezar a la Virgen María.
Para nosotros pequeños entonces era un respiro de la escuela, era un descanso casi, ¿no? Pero también vimos como aquellos maestros nos transmitían la devoción a la Virgen María. Oraciones como estas que he buscado por aquí, y deben estar aquí, el micrófono está vivo. Ahí no, vale. Y que deben estar aquí. No creo. Pero bueno, empezaba acordado, oh Virgen del Carmen, que nadie que ha acudido a vos, a usted. Ahora sí la tengo aquí. Un momentillo. Bueno, así aquí está. Acordaos, oh gloriosísima Virgen del Carmen, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro... Esa era una de las que aprendíamos aquellas tardes, o aquella otra que decía, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en cuerpo de mi infinidad de afecto me consagro en este día, mi ojo, mi oído, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, que la letra es muy pequeña. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y protégeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Aquellas oraciones las aprendíamos aquellas tardes. Y los sábados, pues, luego estaba la canción del Venid vamos todos, los ramos de rosas que llevábamos. Lo cierto que olían mucho más intenso que la de ahora, esta de vivero ahora que florecen en otoño, florecen 2 veces, pero no huele ninguna, ni en primavera ni en otoño. Aquella olía mucho más. Por lo menos el recuerdo que yo tengo. Aquello queda en nuestra memoria, ¿no? Los sábados por la mañana el rezo del rosario, porque correspondía a actividades complementarias. Había escuela los sábados por la mañana, entonces. Pasaron los años, la escuela y los tiempos fueron cambiando y luego coincidí con él trabajando en el Colegio Santa María Magdalena, en el año 93, que es cuando yo llegué. Y en el que había un muy buen ambiente de trabajo y de compañerismo entre todos. Por ejemplo, bueno, él estuvo allí hasta el traslado al instituto y recuerdo que ellos celebrando a nuestro patrón San José de Calazán, que los maestros más antiguos se empeñaban en que había que celebrarlo su día. Como sabéis, ya ya no se celebra, ya es un día al año que nos dejan de descanso y que un poco en broma le llamamos San Docente, ¿no? Porque ya no es San José de Calazán, ni Santo Tomás, ni nadie. Ya no es nadie. Del cariño que tiene Mengíbar no es necesario hablar, y de su colaboración con las cofradías tampoco, porque cuando se lo hemos pedido siempre ha estado dispuesto. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue hace ya unos años a Tierra Santa y nos trajo un pequeño folleto cuando estuvo en el Monte Carmelo y se acordó de la cofradía de la Virgen del Carmen de Mengíbar. Pues, tan lejos, a tanta distancia, pues él se acordó de la cofradía de Mengíbar, puesto que estaba en el Monte Carmelo. Y es difícil que vayamos allí, es el origen de la cofradía, ¿no? De la devoción, no de la cofradía, de la devoción a la Virgen del Carmen, pero bueno, los que tienen la oportunidad de ir, pues, lo han hecho, ¿no? Por cierto, que quería no dejar de pasar la oportunidad de decir que está todo pendiente de los actos del 4º centenario, incluso la película, que se han encargado Paco Gómez y Paco Moya de hacerla, y está por ahí ya funcionando, la película más alta. Pero nos queda el libro. Y como decía antes del octavo, como todos los santos tienen octava, yo creo que estamos a tiempo todavía de retomar el tema del libro. No quería dejarlo así en la ocasión porque sabéis que sería muy interesante que tuviéramos ese libro. No por la devoción a la Virgen solo, sino por cómo era Mengíbar en aquella época. Así que es lo único que nos queda de aquello que programamos antes del año 2000. Y luego ya para terminar pronto, sabéis que en las coplas que cantamos a la Virgen, una vez se le pedimos, otras veces la tratamos como intercesora, abogada nuestra, y hay veces que le decimos piropos. He encontrado uno en una novena de la Virgen del Carmen que dice: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, y siempre Virgen, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Aquí es que estamos en campiña, pero siempre la vida es algo tan indeciso, con tanta incertidumbre como un viaje formal, ¿no?
La Virgen se presenta de esta manera siempre. En la vida protejo, en la muerte ayudo, y así quiero terminar, y después de la muerte salvo. Sabéis de la tradición de que el sábado por la tarde la Virgen del Carmen baja al purgatorio a salvar las almas, a sacar las almas del purgatorio. Lo digo por la portada de la revista, que se ven las almas del purgatorio, es la tradición de la Virgen. Y lo repito, en la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Pero bueno, como yo no soy el que tiene que hablar esta noche, ya pues, le doy la palabra a don Sebastián, maestro y devoto de la Madre de Dios, demostrado sobradamente. Y muchas gracias por escuchar. ¿Se oye, no? ¿Se oye? Sí. Bien. Bueno, gracias, don Martín. Me ha hecho recordar aquellas flores, ¿sí? Y además es verdad, en el espacio que había entre las fuentes, allí hacíamos nuestras flores todos los días del mes de mayo. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está ese recuerdo que no nos lo van a quitar nadie, ¿eh? Eso es para nosotros. Gracias por esas palabras que has tenido, esas flores que me has echado, que no, yo creo que no, yo creo que la cosa es más sencilla. Lo que sí es verdad es que soy de Mengíbar, que me gusta Mengíbar, que amo a Mengíbar y que estaré siempre que Mengíbar me necesite. Como es, por ejemplo, hoy. Reverendo don Antonio Lara Polaina, capellán y hermano de la Cofradía de la Virgen del Carmen de Mengíbar, don Rafael Aguilar García, hermano mayor de la Cofradía, Junta Directiva, hermanos y hermanas de la misma, señoras y señores, muy buenas noches. Ya en las vísperas, en los preludios de la festividad de la Virgen del Carmen, he de manifestarles que ha sido todo un honor y una gran satisfacción, y no lo digo por cumplido, el haber sido elegido, o mejor dicho, designado, para hacer la presentación de la revista que esta cofradía edita con motivo de la festividad tradicional del mes de septiembre. Lamento no haberlo hecho el año pasado, pero mi ausencia de Mengíbar por estar de viaje me lo impidió, aunque Fernando Martos fue testigo de que sentí mucho el no haber podido hacer la presentación que habíamos concertado de antemano, pero las cosas vinieron así. Creo que debería y debo empezar felicitando a la Cofradía de la Virgen del Carmen de Mengíbar y por consiguiente a todos sus hermanos por la edición de una nueva revista, a pesar de los tiempos de crisis que estamos viviendo. Pero una vez más podemos ver que cuando se antepone la ilusión y la fe en una empresa de la que yo soy testigo, son vencidas todas las circunstancias, por muy adversas que sean y se presenten. Es por ello que vuestra cofradía puede decir que tiene a gala seguir editando año tras año, desde hace ya 8, la revista Contra Viento y Marea, como se dice en términos marineros. Ya sabéis que solo la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Mengíbar edita otra revista, un dato bastante significativo para que deis importancia a lo que por suerte tenéis. Hoy presentamos la revista número 8, compuesta de 34 páginas, que ha sido impresa en la imprenta El Orza de Bailén, que a su vez ha realizado el diseño gráfico, la maquetación, la impresión y la encuadernación. La portada y contraportada han sido compuestas con bellas fotografías de Bernabé Fernández Godoy. En la portada aparece la Virgen del Carmen y el Niño salvando de las penas del infierno a los pecadores, y en la contraportada el logotipo del Año de la Fe. Ambas tienen en común, como podemos deducir, la fe que la Iglesia celebra en 2012 y 2013, por lo que aparece en ella ese bello eslogan de la campaña Tengamos Fe. Es por ello que la editorial tiene también como tema central la fe. Nos dice la editorial que el amor a la Virgen pasa en verdad por la obediencia
a la palabra de Cristo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. María, nos dice, es el modelo de la escucha y la obediencia a la palabra divina. Nos desea editorial que María alumbre nuestras vidas y nos dé fuerza y valentía para navegar hacia Cristo. Por ello, la editorial nos anima a que tengamos fe, primero en Jesús, nuestro Maestro y Salvador, y después en María, que es consuelo de los afligidos, esperanza de los pecadores, reina de nuestra alma y flor de santidad. Creo que ese eslogan de la portada, tengamos fe, nos está diciendo que la fe debemos de llevarla a la práctica en nuestra vida, no solo este año, sino siempre. Ya sabéis, y no tengo que recordarlo, que la fe es decirle sí a Dios, es fiarse de Dios, es creer en Dios, pero también creer en la Virgen del Carmen, su madre, no de palabra, sino con el testimonio de nuestros actos, o sea, con nuestra vida. Eso es la fe. Sigue el saludo del hermano mayor de este año, Rafael Aguilar García, que se pone a disposición de todos los hermanos como tal, ofreciéndonos íntimos recuerdos como el de su abuelo Andrés, que también fue hermano de esa cofradía y que influyó con su amor a la Virgen del Carmen para que él hoy esté sentado ahí como hermano mayor. Tiene también añoranza de su paso por la Marina, cuya patrona precisamente es la Virgen del Carmen, especialmente cuando en su cuartel cantaba la salve marinera y aquella bella estrofa que dice Estrella de los mares, en la que siempre se emocionaba recordando a su Virgen del Carmen de Mengíbar. Regresó a esta localidad, la suya, y se hizo hermano de la cofradía. No puede olvidar nunca el haber puesto a su tercera hija el nombre de Carmen, y tantos y otros sentimientos que emocionan a Rafael y que expresan su alegría por ser este año hermano mayor, así como la ilusión de su familia, especialmente su esposa, hija y nieto. Enhorabuena, amigo Rafael, por ser este año hermano mayor. Que la Virgen del Carmen te ayude a ti y a tu familia, que os colme de bendiciones y seáis muy felices. No olvides que este año tú has sido y todavía eres el hermano de la cofradía más preferido de la Virgen del Carmen. Respóndele tú a ella así. Una curiosa noticia de la cofradía de la Virgen del Carmen en 1902 es el artículo de quien os habla, en el que narro cómo en siglos pasados había hermanos que a la hora de rendir cuentas de los ingresos y gastos del año en que fueron hermano mayor, no disponían del dinero en que habían sido alcanzados. Y así el 29 de septiembre de 1902, reunidos los hermanos de esta cofradía en casa del hermano mayor Miguel Sánchez Almazán, acuerdan que en lo sucesivo, para ser hermano mayor de la cofradía, tendría que tener propiedad, bien rústica o urbana, con las que poder responder al alcance o deuda en que resultara. En caso contrario, tendría que presentar ante la cofradía un fiador que respondiese de las posibles deudas. Si no se cumplían esas dos condiciones, el puesto de hermano mayor pasaría al siguiente hermano y así sucesivamente hasta que hubiera uno que cumpliera con las dos condiciones exigidas antes dichas. No olvidemos y pensemos que eran años difíciles y que era toda una tentación el poder disponer de dinero ajeno cuando no había dinero. No quiero justificar la actitud de los que se quedaban con lo que no era suyo, pero debemos comprenderlo. Sigue el clásico rincón poético que no podía faltar en la revista, en el que aparecen dos poemas. Uno de Antonio Liborio Sánchez Zafra, que titula Salve Flor del Carmelo. Toda una oración vivida profundamente por este joven
en todas las estrofas del poema, con bellos adjetivos dirigidos a su Virgen del Carmen, y en el que todos los versos resuman amor a ella, no olvidando a su querida abuela Cristina, fallecida hace poco tiempo, por la que pide a la Virgen del Carmen que le haya dado la paz y el refugio protector de su manto. No te preocupes, Antonio Liborio, que la Virgen ha tenido que acogerla. Otro poema titulado Con cariño muy grande para la Virgen del Carmen es de Juana Caña García. Todas la conocéis. Una mejilareña enamorada de la Virgen, a la que ha dedicado un sinfín de poemas, todos ellos cantados con su gran corazón y una preciosa rima. Sobresalen las metáforas y sobre todo un íntimo y sincero diálogo con la Virgen del Carmen. Enhorabuena a estos dos poetas mejilareños que nos deleitan con esos dos poemas, a los que animamos a que sigan con la bella y noble tarea de cantar con la pluma o el bolígrafo a la Virgen del Carmen. Emilio Plaza Beltrán, hermano de la cofradía, escribe otro capítulo, el séptimo ya en este caso, sobre la historia de la cofradía de la Virgen del Carmen. Una curiosa historia protagonizada por Salvador Segovia, hermano de la cofradía de la Virgen del Carmen de Mengíbar, que en 1851, siendo hermano mayor, robó todo el dinero que la cofradía guardaba en el arca, concretamente 1.501 reales, una gran cantidad de dinero en aquellos tiempos, y que huyó apresuradamente de Mengíbar. Como es lógico, fue expulsado de la cofradía. Afortunadamente la historia terminó bien, pues 5 años después Salvador Segovia aparece en Mengíbar y entrega a la cofradía 1.000 reales, y al año siguiente los 501 restantes. La cofradía, ante la actitud positiva mostrada por Salvador Segovia, volvió a admitirle como hermano. Como verán ustedes, otra noticia curiosa que pone de manifiesto la importancia de haber conservado esos valiosos libros de acta y cuenta, donde está la historia de la cofradía y que constituyen lo que es vuestro rico patrimonio y que debéis tratar de seguir conservándolo contra viento y marea de nuevo. Parece como si Emilio Plaza y yo nos hubiésemos puesto de acuerdo en tratar el tema de los casos de hermanos de esta cofradía que no cumplieron dignamente con sus deberes de hermano mayor. No ha sido así, y es fruto de la coincidencia. Pensemos, como dijimos antes, que aquellos hombres vivieron tiempos muy difíciles, pero fueron hombres honrados, como hemos visto con Salvador Segovia, ya que no sabemos las causas de que hubiese obrado así. Parece ser que no consta. Lo que sí es verdad es que la cofradía actuó con toda la dignidad y admitió de nuevo a Salvador Segovia cuando se enteró de las causas que había hecho aquello, y además cuando vio que había restituido lo que no era suyo. Aparecen bellas fotos a continuación de enseres de la cofradía, como faroles, rosarios, escapularios, vestidos del niño, corona, manto y mantiles de la Virgen, etcétera, etcétera, que esperamos serán la base de ese inventario que unos hermanos de la cofradía aquí presentes están preparando con mucho interés e ilusión. Esperemos que lo culminen y que pronto sea una realidad. Así se evitará que por desidia y olvido se pierdan valiosas y entrañables piezas y enseres pertenecientes al patrimonio de esta cofradía y que se habrán perdido, como le ha ocurrido a otras muchas cofradías. También aparece otra colección de fotos de las clásicas pesadas en la procesión de 2012, así como de la procesión de julio del mismo año, de Muñiz en el Rosario, de la Comida de Hermandad, sin que falten aquellas de recuerdos de otros años y de otros momentos importantes para la historia de la cofradía
y que tanta prestancia dan a la revista y sobre todo tanto nos gustan verla. Miremos con detenimiento, y me refiero a todos, en las latas que un día tuvieron la carne de membrillo, en el fondo de los baúles y en las arcas que están en las cámaras y en los desvanes, y busquemos esas fotos ya amarillentas que hablan de tiempos pasados y de personajes ya desaparecidos que un día pertenecieron a la Cofradía de la Virgen del Carmen. Creo que nos encontraremos con testimonios muy valiosos e importantes y que deben de ir en las revistas siguientes porque los demás queremos verlas también y por eso os pido la colaboración de todos. Francisco Antonio Moya Arellano es el autor del artículo que lleva por título A mi tío Antonio, en el que hace una semblanza de Antonio Moya Beltrán, más conocido por Antonio el Sacristán, con curiosas noticias y detalles de la vida de este singular personaje mengibareño que durante muchos años ejerció de sacristán en la parroquia de San Pedro. El artículo está ilustrado con curiosas fotos de Antonio en su buen y ejemplar servicio que ha prestado a la dicha parroquia. Un bello artículo que nos trae la figura de Antonio Moya que merece la pena leer. Viene a continuación el artículo Las raíces de nuestra fe, escrito por Antonio Jesús Martos López, también hermano de la cofradía, basado en una relación de hermanos de la Cofradía de la Virgen del Carmen que fue escrita el 26 de septiembre de 1940, fecha en la que estaba recientemente acabada aquella guerra incivil española. El número de hermanos en aquel momento era de 40 y la relación había sido escrita por su abuelo Francisco Martos Alarcón, con su puño y letra. La relación le había sido entregada al autor del artículo por su tía Inés, que vivía como un gran número de hermanos y hermanas en la calle La Paja de Lucía. La relación es muy interesante, porque todos aquellos hermanos prácticamente han fallecido, por lo que esa relación, si no consta en los libros de la cofradía, pertenece ya con todo derecho a su historia y debería ser copiada y conservada entre los documentos de la cofradía. Como es lógico, aparece la foto del abuelo de Antonio Jesús, Francisco Martos Alarcón. Cuando yo veía el artículo este y lo leía, y veía a Francisco Martos Alarcón, yo recordaba en esos momentos, y cuando miro a vosotros, igual a vuestros padres y a vuestros abuelos, cuando acompañaban a la Virgen del Carmen en las procesiones de septiembre y pasaban por mi puerta, por mi calle. Eran hombres buenos, honrados y sencillos, que hoy estarán gozando de la presencia real de su Virgen del Carmen, porque con esa fe murieron. Y ella tuvo que actuar en aquellos momentos finales como su abogada e intercesora ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque todos eran su hijo, o sea, los hermanos de su cofradía de Mejía. Y recuerdo perfectamente a todos aquellos mayores hermanos desfilando en la procesión en las dos filas. Emotiva es la entrevista realizada por Fernando Martos y Alfonso Martos a Alonso Martos Serrano. Hermano de la Cofradía de la Virgen del Carmen desde hace 60 años, en la que expone su vivencia, anécdotas, experiencias y que fue hermano mayor en 1997. Creo sinceramente que el lector disfrutará con el testimonio de Alonso Martos Serrano, enamorado de su Virgen del Carmen, que tuvo una ejemplar esposa, Manuela Foncorvo, con la que tuvo dos buenos hijos y nietos que le quieren y cuidan al máximo. Acompañan a la entrevista una interesante y oportuna foto que confirman lo que Alonso Martos Serrano nos cuenta en esa entrevista que le han hecho dos hermanos de la cofradía. Finaliza la revista con los actos programados
por la cofradía para el periodo 2013-2014 y la relación de hermanos que componen